Un tema que no solo nos preocupa, sino nos ocupa, al menos en este programa de radio, son las versiones que circulan sobre una posible privatización de la Reserva Natural de Punta Rasa. Pero también esto se acrecienta porque sabemos de la importancia precisamente que tienen estos espacios para la vida. Por tal motivo vamos a conversar y agradecemos la gentileza de habernos atendido con la gestora ambiental urbana Natalia Del Giudice. Natalia, buen día y te reitero muchísimas gracias por atendernos. Hola Gustavo, muchísimas gracias por comunicarme, por permitirme, mejor dicho, comunicarme con ustedes y poder explicar un poco cuál es la importancia, ¿no? Y también tratar de entender que lo que nosotros estamos pidiendo es que haya información sobre lo que está pasando en Punta Rasa. Sin la información no podemos hacer mucho, digamos, ¿no? Porque se corre como rumores de que solamente es una cuestión de mejorar los caminos, que se haga más transitable, y por otro lado también hubo unas fotos de supuestos paradores dentro de la playa de la reserva, digamos. Entonces, como también echar un poquito de luz sobre qué es lo que estamos pidiendo desde las distintas organizaciones de vecinos en San Clemente, ¿no? Natalia, hace pocos días conversamos con Carlos Herrera, uno de los referentes de los vecinos autoconvocados de San Clemente, quien nos hacía mención sobre esto que vos estás diciendo, ¿no? Delimitaciones en cemento en ciertos predios del lugar y la colocación de cartelería con el cambio de denominación de Punta Rasa a Rincón de Ajó, algo que es muy llamativo. Sí, igualmente Punta Rasa es un área natural que está dentro de lo que es el Rincón de Ajó, que es otra área protegida, dentro de lo que es también la Reserva San Borombón. O sea, son como varios lugares que pertenecen de alguna manera a toda un área protegida. Es todo un gran humedal, si lo queremos ver de esa manera. Y que digamos que el cambio de nombre habría que ver también si dentro del Consejo Deliberante hay alguna ordenanza que cambie estas nominaciones. Por el momento lo que se sabe, bueno, sí que Punta Rasa está aprobada por ordenanza municipal, por eso también lo estamos defendiendo, ¿no? No es, digamos, una plaza que en algún momento se conformó y se le dio el nombre coloquial de reserva, sino que está reconocida como reserva natural, Punta Rasa. A nivel internacional es un sitio Ramsar de protección de humedales. Por eso el cambio de denominación es raro. Quizás lo que debería haber es como una división. Bueno, hasta acá es Rincón de Ajó, hasta acá es Punta Rasa, hasta acá es Campos del Tuyú. Ese tipo de cartelerías quizás podría llegar a ver, digamos, pero creo que lo principal es entender, más allá de las nominaciones, que una reserva natural es necesaria, sobre todo con el avance de la urbanización, el crecimiento poblacional, el consumo que tenemos de la naturaleza en general. Entonces tratar de mantener estos lugares naturales, pero desde mi lugar de vista con acceso al público. Claro. Porque yo considero que lo que tenemos que hacer como ciudadanos es aprender a convivir con la naturaleza, no avasallarla, no cementizarla, sino respetarla, conocerla, valorarla y entender que dependemos de esos espacios para nosotros poder vivir. En los humedales primero se absorbe el dióxido de carbono que genera nuestra existencia, más allá de la existencia en general de toda la vida, ¿no? La respiración de todos los seres vivos, bueno, genera dióxido de carbono. Pero nosotros además consumimos combustibles fósiles, además generamos quemas, o sea, hacemos cosas que generan dióxido de carbono. Los humedales absorben dióxido de carbono, así como también está demostrado que el mar absorbe dióxido de carbono y por eso también está pidiendo que haya reservas naturales marinas. Entonces, entender que la naturaleza, si no lo queremos ver desde un lugar de empatía hacia el resto de los seres vivos, por lo menos entenderlo desde la función que cumplen para que nosotros sigamos viviendo. Recarga los acuíferos de agua. Muchas de las medicinas que nosotros consumimos provienen de las plantas, de la naturaleza, que después se sintetiza, después se combina, y tener una reserva de plantas que incluso no sabemos si las que están pueden llegar a curar enfermedades a futuro, enfermedades que se vayan descubriendo. Es importante poder mantener estos lugares todavía naturales. Ahora, ¿cómo peligraría todo, según tus palabras, Natalia, si esto finalmente se privatiza?
Bien, principalmente, bueno, la Reserva Punta Rasa también está reconocida a nivel internacional porque es el lugar donde varias especies de aves eligen de alguna manera descansar, evitar los extremos calores o los extremos fríos de otras regiones. Entonces descansan, se alimentan, se reproducen. Si en este lugar, en Punta Rasa, se ponen paradores, como estuvo circulando la información, eso claramente va a alterar el normal desenvolvimiento de las especies. O sea, claro, no es lo mismo que las especies encuentren un lugar donde descansar a que encuentren un lugar lleno de gente, de motores, de ruido, de residuos. Algo que se me viene a la cabeza enseguida es lo que pasa con las ballenas en el sur, por ejemplo, que el haber proliferado los basureros a cielo abierto hizo que las gaviotas se reprodujeran a mayor velocidad y como son oportunistas, o sea, van encontrando siempre alguna forma de alimentarse y de reproducirse, como por ejemplo picotear el lomo de las ballenas para consumir la grasa. Entonces eso alteró a su vez la tasa de reproducción, estresa a las ballenas porque para evitar los picotazos salen menor cantidad de veces a respirar, y eso proviene de una alteración que hubo en el ambiente por parte del ser humano, al tener mayor presencia los residuos a cielo abierto y las gaviotas tener mayor oportunidad para alimentarse y reproducirse. Entonces, si nosotros ahora, por un proyecto, entre comillas, turístico, y entre comillas, digo, también el desarrollo que nos vienen vendiendo hace muchos años, a costa de los bienes y los servicios ambientales, es probable que pase algo parecido. O sea, me pregunto, ¿cómo van a gestionar los residuos, la cloaca, el agua potable de los balnearios que quieren instalar sobre la playa? Y que además hay un montón de costa, ¿no? O sea, yo digo, justo en Punta Rasa tienen que ir a poner nuevos balnearios, justo en una reserva natural. totalmente. Creo que si como humanidad estamos buscando lugares naturales para encontrar tranquilidad, bueno, no vayamos con nuestro caos a la naturaleza, respetémosla tal y como está. Tal Por eso cual. yo digo, está fantástico que haya caminos, que haya senderos de interpretación. Por ejemplo, Costanera Sur, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es una reserva ecológica con senderos de interpretación, con guías de interpretación, y que es una forma de conocer y poder apropiarnos del espacio de una forma positiva, ¿no? Claro. Conocer qué especies hay, cómo interactúan, y empezar a identificar, ¿no? Como esto de pato gallareta, como no todo lo que vuela es un pájaro, a grandes rasgos, digo, hay un montón de especies, cuáles están en peligro de extinción. Creo que hay mucho trabajo que se puede hacer con la comunidad, poner visitas, poner carteles, entender las dunas, porque también hay otro problema que tenemos con los médanos, de creer que porque esa arena no sirve para nada, o no hay vida que se desarrolle ahí, entonces se arman circuitos de cuatro y se tiran los médanos. Empezar a vincularnos y a entender que sin esa naturaleza a la cual estamos agrediendo, nosotros no estaríamos acá. Y claramente el efecto está en la pandemia, ¿no? Como se desató la pandemia en base a nuestra forma de consumir naturaleza. Claro, claro. Vos sabés que me quedé pensando cuando dijiste la búsqueda de espacios naturales por parte del ser humano. Digo, me parece que se convirtió ya casi en una necesidad. Y en esa búsqueda o en esa necesidad vemos, por ejemplo, cómo debemos soportar versiones muy bien fundadas con respecto a una posible privatización de una reserva natural como Punta Rasa, pero además vos hacías mención, por ejemplo, a la proliferación de basurales a cielo abierto en el partido de la costa, y también a la depredación playera. Es decir, ayúdame a pensar en voz alta, Natalia, ¿dónde podemos ir a parar? No, el problema es, yo siempre lo que digo, la naturaleza sin nosotros se arregla. Piensa que muchas veces se dice, ayudemos a la naturaleza, cuidemos sí, está todo bien, pero Chernobyl, la naturaleza se repuso, digamos, tiene un poder de resiliencia impresionante. Sí. El tema es que nosotros, sin la naturaleza, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso te preguntaba por nosotros. Vamos a estar... ¿Cómo? Por eso te preguntaba por nosotros, Natalia. Claro. Digo, ¿dónde vamos a ir a parar?
No, vamos a ir a parar de pandemia en pandemia, de vacuna en vacuna, y va a terminar mal. O sea, claramente Tal cual. El panorama es bastante nefasto. O sea, si nosotros no aprendemos a vincularnos y a relacionarnos desde otro lugar con la naturaleza, desde un lugar de respeto, no vamos a llegar muy lejos. Tal cual. No nos necesita, ese es el tema, no nos necesita la naturaleza, se va a equilibrar de alguna manera, va a buscar la manera, y en esa forma nosotros vamos a quedar como estorbo de alguna manera, ¿no? Porque si nosotros seguimos contaminando el agua, seguimos contaminando los alimentos, seguimos exterminando especies, y bueno, no vamos a tener mucha salida, no podemos, pensemos que, como te decía recién, hasta los medicamentos surgen de la naturaleza, lo que nosotros creemos, o porque estamos tan desconectados de la naturaleza, creemos que todo se consigue en una farmacia, en un supermercado o en un shopping. En realidad, todo eso proviene de la naturaleza. Hasta si nos ponemos a hilar fino, una computadora proviene de la naturaleza. Entonces, si nosotros seguimos en esta batalla de agredirla y de exterminar de alguna manera, de extraer materiales, no vamos a poder sobrevivir. O sea, la población claramente va a diezmarse. Siempre el problema es que, por eso yo digo que es un tema, los problemas ambientales son socioambientales, porque lo que hacemos con la naturaleza impacta siempre en las poblaciones más vulnerables. Yo trabajé bastante en la Villa 2124, en Barracas, sobre el que está al margen del riachuelo, y son los principales afectados por la contaminación del riachuelo. El plomo en sangre, los olores, las enfermedades, gastroenteritis, contaminación del agua. Ellos son los principales afectados por la cuenca Matanza-Riachuelo, los que están en menores condiciones más vulnerables de economía y de educación. Entonces, parecería que fuera todo por ese lado, ¿no? Como de, bueno, extraemos, por ejemplo, esto de ponemos un balneario porque va a traer beneficios económicos al municipio. ¿A costa de qué? Esa es la pregunta que tenemos que pensar. A costa y si la población está dispuesta a ceder eso, o sea, si está dispuesta a que, porque un balneario funcione bien, o porque venga determinada clase turística, digamos, a Punta Rasa, que tienen que ver mucho con estos deportes, kitesurf y bueno, y cuatriciclos. Si estamos dispuestos a ceder un bien que es de todos, porque la naturaleza es un bien de todos, no es un recurso natural, si lo pensamos como recurso es bastante economicista la visión, es un bien de todos, si estamos dispuestos a ceder ese bien de todos, ¿en beneficio de qué? Mira, tus palabras generan, Natalia, perdóname que te interrumpa, ¿no? El paso inmediato a un sinfín de conjeturas. Y digo, qué importante lo que dijiste con somos sujetos socioambientales. Comprender que en verdad somos eso, sujetos sociales. Sí. Despojarnos de esas plataformas retóricas mentirosas, llenas de embelecos que nos dicen que somos sujetos políticos. Yo creo que somos sujetos sociales, principalmente. Después pueden venir sus derivados. Pero hasta que no comprendamos eso, me parece que vamos a seguir asistiendo a todos estos dislates, despropósitos y demás. Y por otra parte, preguntarte, para que me desasnes particularmente, más allá de que la palabra lo dice, ¿no? Pero, ¿a qué se dedica una gestora ambiental urbana? Bien, tiene que ver justamente con cómo las ciudades van creciendo y van consumiendo recursos naturales, o sea, estos bienes naturales. Digo recursos porque ahí sí se los ve desde lo económico, ¿no? Cómo se consumen recursos naturales y cómo también se generan residuos y cómo esto impacta en la naturaleza. Cuando nosotros pensamos en una ciudad, lamentablemente lo que menos se piensa es desde la planificación. Por ejemplo, a todos nos encanta, bueno, no sé si a todos, pero a muchos nos gusta convivir en la naturaleza, bueno, pero no puedo ir a ponerme una casa en el medio de la montaña y después que venga otro, después que venga otro. Tiene que haber recursos económicos por parte del Estado que hagan viable que alguien se mude a determinado lugar a vivir y que eso genere el menor impacto ambiental posible. Que eso también es lo que está pidiendo con respecto a esta obra que se quiere hacer en Punta Rasa. Entonces un gestor ambiental urbano lo que hace es
pensar si en la forma que tiene una ciudad o un pueblo, la forma que tiene de vincularse y de desarrollarse en la naturaleza, es viable o no, claro, y de qué manera se pueden disminuir los impactos. O sea, un gestor, por ejemplo, lo que puede hacer es decir, bueno, acá se puede gestionar los residuos, ¿de qué manera? Con cooperativas, con reciclado, bueno, perfecto. Se puede hacer compost, se puede hacer biodiesel. Trabaja también, que es la parte que a mí más me gusta, que es la de educación ambiental, como entender desde la ciudadanía, porque de ahí para mí parten todos los problemas. O sea, si no podemos entender qué es lo que estamos haciendo, tampoco vamos a entender las consecuencias y vamos a pensar que es, no, porque tuvimos mala suerte, o porque vino un desastre, o porque, no sé, por cualquier cosa menos la responsabilidad que nosotros tuvimos en eso que estuvo pasando. exacto. Cuando pensamos que una napa de agua está contaminada, bueno, pero ¿qué hicimos para que esté contaminada? Y cerca hay un relleno sanitario, un basural a cielo abierto, perdón. Y bueno, entonces es muy probable que el agua esté contaminada. Claro, tal cual. Veamos de qué manera podemos solucionarlo o podemos hacer que no repetir ese error. Agradeciéndote la deferencia, Natalia, de este momento con nosotros, y la verdad que fue un placer escucharte. La última consulta que te hago, digo, Sí. ¿cómo poder soportar la agresión intelectual y también que aporta a un diezmar de nuestra salud mental, ¿no? Teniendo en cuenta todas estas prácticas nocivas ambientales. Y por Sí. otro lado, por camino paralelo, transita el relato de la creación de ministerios o de secretarías o de direcciones de medio ambiente y demás. ¿Cómo podemos comulgar con eso para que no nos afecte tanto mentalmente? Creo que primero y principal hay que ser ciudadanos. Y creo que eso es lo que se viene diezmando, aprovecho esa palabra, hace mucho tiempo. Creo que hace mucho que no nos están educando en nuestra responsabilidad ciudadana más allá de votar cada tanto. Y creo que también lo que tenemos que tener es pensamiento crítico. Más allá de las palabras, empezar a ver los hechos. Circula mucho esto de, por ejemplo, las críticas a los grupos de vecinos autoconvocados. Hace rato se está pidiendo que mejoren el camino y a la que lo hacen se oponen. Bueno, tratemos de ver que no es eso. Tratemos de informarnos, tratemos de no caer en la agresión, porque es muy fácil caer en la agresión, desestimar al otro, ningunearlo. Creo que uno tiene que estar muy convencido en lo que quiere defender y no caer en esa agresión, porque la agresión tiene más que ver con el otro que con uno. Sí. Entonces, como estar bien seguros que lo que queremos es lo mejor, no solo para uno, porque creo que los que estamos en el ambiente pensamos más allá del ombligo de cada uno, pensamos en un bienestar comunitario, y justamente en esto, en restituir el valor de la comunidad, el valor de la comunicación, en no permitir el dividir y reinarás. Nosotros desde el grupo de vecinos autoconvocados, lo que estamos queriendo es información. No fuimos ayer, cuando fuimos a Punta Rasa, no fuimos a parar las obras, no fuimos a hacer piquetes, fuimos simplemente a reunirnos, conocernos, saber que hay un grupo que estamos preocupados por lo que está pasando en Punta Rasa y pedimos información. Y en el caso que esa información no llegue, o en el caso que digan, bueno, pero tenemos una ordenanza y tenemos la ley, pensar que a veces las leyes, por más que sean legales, por más que estén aprobadas, no son legítimas en el sentido de que no representan lo que tienen que representar. O sea, una ley puede ser totalmente injusta. Entonces, bueno, buscar las formas que nos da la democracia para cuestionar esto, para ser críticos y para no quedarnos con la primera versión que escuchamos, no quedarnos tranquilos si hay algo que no nos termina de cerrar o nos hace ruido, sin armar, sin caer en la violencia, digamos, ¿no? Porque creo que cada uno por algo tiene su postura, y tratar como de eso, de ver de qué manera desde la ciudadanía podemos modificar lo que no nos parece que esté funcionando como debería funcionar. Bueno, la importancia de dejar de lado la burocracia y ponerse a pensar y actuar en lo práctico, ¿no? En lo material, en lo que tiene razón de ser. Y por otro lado te digo, Natalia, no te preocupes
por esas versiones o esas comunicaciones que se dan a través de los medios principalmente con respecto a que ustedes no se ponen de acuerdo con si pretenden una reserva natural intacta o que quieren que se construyan caminos. Es verdad que eso es una malversación, una deformación, porque cada uno persigue sus intereses y sus conveniencias, o peor aún, persiguen, y en cuanto a los medios de comunicación convencionales, por lo general, los intereses y las conveniencias de otros. Eso es mucho peor, mucho más triste. Natalia, te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias por el espacio.